Valores enfrentados es el título de la lección para hoy, miércoles 8 de octubre del año 2025. Bienvenidos al estudio de esta lección y damos gracias al Señor que nos permite compartir con ustedes este valioso estudio. El capítulo 9 del libro de Josué narra el encuentro que Josué tuvo con los gabaonitas. La palabra de Dios menciona que una vez que Josué atravesó las tierras de Jericó, siguió conquistando naciones. Allí se encontró con los amorreos, se encontró con los heteos, con los fereceos, con los judeseos, encontró a una cantidad de naciones que fueron derrocadas por Josué. Todas esas naciones hicieron alianza para enfrentar a Josué y al ejército de Israel. Sin embargo, todas ellas sucumbieron ante el ejército del Señor. Pero más adelante estaba un pueblo, el pueblo de los gabaonitas. Y dice en la historia del libro de Josué, dice que los gabaonitas actuaron con astucia y se vistieron con ropas viejas, calzados viejos, odres de vino viejos, rotos, zapatos rotos, pan mohoso. Y fueron a buscar a Josué y encontraron a Josué y a su ejército y a los príncipes de Israel en Gilgal. Y cuando llegaron, le dijeron a Josué: nosotros somos sus siervos y venimos de tierras muy lejanas. Y el pueblo de Israel les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Quizás estén viviendo entre nosotros y no lo sabemos. Y entonces ellos le dijeron: nosotros venimos de una tierra muy lejana. Fingieron ser embajadores de Gabaón. Y le dijeron: nuestros príncipes nos dijeron que viniéramos al encuentro de ustedes para que hagamos alianza, porque hemos escuchado la fama de Jehová, Dios vuestro, y sabemos todo lo que ocurrió cuando ustedes salieron de Egipto, cómo atravesaron el mar. Sabemos también cómo destruyeron a los dos reyes que estaban al otro lado del Jordán y cómo han venido desalojando a todas las naciones. Nosotros queremos ser sus siervos. Nosotros queremos hacer alianza con ustedes. Y le dijeron: nosotros somos de un país muy lejano. Miren nuestras ropas, miren nuestros zapatos, miren nuestros odres, miren nuestro pan. Todo esto era nuevo cuando nosotros salimos de nuestra tierra. Pero por el viaje, por el camino y por el tiempo, todo se ha envejecido. Y dice la Biblia que en ese momento Josué hizo alianza con ellos. Y hicieron pacto con los gabaonitas. Y dice la palabra del Señor que los príncipes de Israel, lo más grave, hicieron un juramento por Jehová, Dios de los ejércitos. Juraron perdonarles la vida y no hacerles ningún daño y preservar sus propiedades y sus cosas. El texto bíblico dice que 3 días después los gabaonitas andaban caminando ahí a la orilla de ellos, en medio de ellos andaban tranquilos caminando. Y los israelitas le preguntaron: ¿y estos? Y entonces se molestó y murmuró el pueblo de Israel. Pero los príncipes de Israel calmaron al pueblo diciéndole: nosotros hicimos pacto con ellos y juramos por Jehová Dios, nuestro Dios, que no les íbamos a tocar, que no les íbamos a hacer ningún daño, que les íbamos a perdonar la vida y todas sus cosas. Ahora miren lo que vamos a hacer, le dicen los príncipes. No los vamos a tocar, no les vamos a hacer ningún daño, para que no venga la ira de Jehová sobre nosotros, porque hemos jurado en nombre de Jehová de no hacerles ningún daño. Cuando nos encontramos con este tipo de historias en la Biblia, con
esta sagacidad, esta astucia de este pueblo de Gabaón, nos damos cuenta que los gabaonitas actuaron con ventaja, con premeditación y con alevosía. Esto significa que ellos actuaron con dolo, Y esto nos permite a nosotros saber que los errores que se cometen en la vida luego se cobran muy caros, muy caros. Y saben, hermanos, que a mí me llama muchísimo la atención porque la palabra del Señor, es más, la cartilla Escuela Sabática presenta el texto de Deuteronomio capítulo 20 del versículo 10 al 18, donde Dios le dio instrucciones. Fíjense bien, Dios le dio instrucciones a Moisés, a Josué y a los príncipes de Israel, que solo iban a eliminar a las naciones que estuvieran dentro del perímetro de la tierra prometida. Y les dijo que las naciones que estuvieran fuera del perímetro de la tierra prometida iban a tener un trato especial. No los iban a eliminar. Entonces, los gabaonitas tenían este conocimiento. Ellos sabían que en el gobierno teocrático de Dios se le había dado orientaciones a los israelitas de eliminar a todas las naciones que estaban dentro del perímetro de la tierra prometida. Y ellos estaban dentro del perímetro de la tierra prometida. Entonces ellos fingieron ser embajadores de una nación lejana que estaba fuera del parámetro de la tierra prometida, de los perímetros de la tierra prometida. Y entonces ellos, cuando se dieron cuenta que también iba a ser eliminado, actuaron con astucia, llegaron donde Josué, lo convencieron, por eso les digo, actuaron con ventaja, con premeditación, con alevosía, y en su argumento y en su estrategia llevaban dolo. Por eso es que la cartilla de Escuela Sabática dice que la astucia, traducida como sabiduría, en la Biblia aparece como prudencia ante la vida, positivamente, pero negativamente dice que está encausada a un acto criminal. Y los gabaonitas iban ahí con dolo, iban ellos ahí simplemente a tratar de convencer para evitar la destrucción y la muerte y el juicio inminente que se les venía. Ahora, ya no había otra cosa más que hacer. Josué había hecho alianza con ellos, había hecho pacto con ellos de no destruirlo, no tocarlo. Pero lo más grave es que los príncipes de Israel juraron por Jehová Dios no tocarlos. Dice la palabra del Señor y la escuela sabática también. Ustedes se van a encontrar al repasar la escuela sabática con lo que dice el libro de Números, capítulo 27, del 16 al 21, se van a dar cuenta ustedes ahí de que Dios le había dicho a Moisés, a Josué y a todos los príncipes y líderes de Israel que cuando se encontraran con situaciones como estas, que cuando tuvieran situaciones delicadas, muy comprometedoras como esta, que llamaran al sacerdote. El sacerdote tenía el efod y tenía 2 piedras ahí para consultar a Jehová, el Urim y el Tumim. Y cuando ellos consultaban a Jehová y Dios les daba luz verde para que lo hicieran, ahí se encendía la luz para que se conociera que Dios estaba permitiendo lo que ellos estaban consultando. Pero en este caso, Josué no llamó al sacerdote Eleazar. No lo llamó. No consultó, en otras palabras, a Jehová. Y por esa razón comete semejante error al no consultar al Señor. ¿Qué nos dice esto?
Nosotros vivimos enfrentándonos a situaciones muy difíciles en esta vida. Y como líderes, como padres, como madres, como hijos, como obreros, trabajadores, empresarios, lo que seamos, siempre estamos tomando decisiones. Pero nosotros hemos hecho pacto con Dios y le hemos dicho al Señor que nosotros somos sus siervos, que le vamos a servir. Y hemos entrado en alianza y en pacto con Dios. Y el Señor nos ha dicho que cada vez que nos estemos enfrentando a situaciones delicadas, situaciones incómodas, decisiones importantes de la vida, necesitamos consultarle a Él. Necesitamos ir en oración, necesitamos ir a la palabra, necesitamos la unción del Espíritu para que no cometamos los mismos errores. La cartilla Escuela Sabática menciona algunas cosas muy importantes que me gustaría señalarlas. En primer lugar, el paralelismo que hay entre Rahab y los gabaonitas. Rahab actuó con fe genuina, pero los gabaonitas actuaron por temor interesado. Es decir, ellos actuaron no con una fe genuina porque querían servirle a Dios. Lo que ellos querían era aprovechar, ¿verdad?, el hecho de que los países fuera del perímetro de la tierra prometida no iban a ser tocados, iban a ser tratados de una forma especial. Ellos mintieron, fingieron y actuaron con un interés para beneficio de ellos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, debemos de notar el papel de la obediencia, de consultar a Dios ante situaciones difíciles de la vida, comprometedores, ya sea para la familia, para la iglesia, como líderes del Señor, necesitamos consultarle a Él. Pero hay algo muy importante en estas dos historias, tanto como de Rahab y los gabaonitas. Lo más importante aquí es que ambos relatos nos dicen cómo Dios extendió su mano para salvar a los extranjeros. Porque Dios siempre está pensando no simplemente solo en Israel. Estaba pensando en que Israel fuera el centro de operaciones para enseñarle la palabra del verdadero Dios a todas las demás naciones. Y cuando miró que Rahab y los gabaonitas estaban ahí como extranjeros, aproximándose a él, pues Dios les preservó la vida y extendió su mano para salvación de ambos, tanto como Rahab y también a los gabaonitas. Ahora, otra cosa que me llamó la atención es que Dios bendice a Rahab y bendice a los gabaonitas en medio de sus debilidades. Rahab mintió, los gabaonitas mintieron. En medio de estas debilidades, el Señor extiende su mano de bendición para ellos, perdonándoles la vida. Y finalmente, lo que más me llamó la atención en la lección de hoy fue el valor del pacto. Aunque Josué y los príncipes de Israel sabían que se habían equivocado por no consultar al Señor, ellos dijeron, tenemos que cumplir, porque nosotros juramos por Jehová, Dios de los ejércitos, y tenemos que cumplir el pacto. Así es que en ambos casos se destaca la seriedad de cumplir el pacto hecho en nombre de Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que debemos de ser serios, responsables y cumplir todo aquello que le hemos prometido a Dios. Debemos de ser fiel al pacto, así como lo fueron los israelitas, así como asumieron la responsabilidad. Josué y los príncipes de Israel asumieron la responsabilidad. Nos equivocamos por no consultar al Señor. Hicimos pacto y lo que tenemos que hacer aquí es cumplirlo. ¿Por qué? Porque juramos por Jehová nuestro Dios que íbamos a cumplir el pacto y nuestra palabra la vamos a hacer valer. Que Dios nos ayude para que nosotros, al estudiar estas lecciones y al darnos cuenta de las
aciertos y desaciertos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos permitan a nosotros capacitarnos e instruirnos para aprender a hacer aquello que hicieron bien y a no hacer aquellos que ellos hicieron mal. Porque Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron de antes para nuestra enseñanza se escribieron. Muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Escuela Sabática. Que Dios les bendiga y les invito a suscribirse al canal El Verbo Hecho Carne y les invito a que puedan compartir también y que puedan cada uno de ustedes darle like a este video para que podamos crecer y para que podamos ser un equipo misionero, ¿verdad? Y podamos llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.